Entonces, bueno, en este video vamos a revisar la práctica 12. Les voy a explicar la práctica 12, que es el título es Algoritmos en Paralelos parte 1, donde vamos a estar usando OpenMP para hacer algunos desarrollos, ¿no? El objetivo es que ustedes como estudiantes conozcan y aprendan a utilizar algunos patrones en paralelo para el acceso a datos y la distribución de tareas que les servirán al diseño e implementación de algoritmos en paralelo en arquitecturas con memoria compartida, ¿no? Que fue el modelo que vimos en la clase de teoría, el modelo PRAM, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es realizar algunos ejemplos del funcionamiento de algunos constructores de OMP, como son Critical, Section, Single Master, Barrier, Reduction y No Wait. Y vamos a realizar algunos programas que resuelvan unos problemas, ¿no? Todos estos constructores o directivas lo que nos van a ayudar es a sincronizar y a comunicar nuestros hilos, que como hemos visto es como la parte más complicada o donde puede haber muchos fallos en la programación en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, el primero que vamos a ver es el constructor critical, en donde, bueno, para empezar en un programa en paralelo se define como una región crítica una porción del código donde existen variables compartidas y se necesitan leer o escribir y puede dar origen a una condición de carrera, ¿no? Como ya lo habíamos visto en temas pasados. Si tengo varios hilos tratando de acceder a un recurso compartido sin ningún tipo de control, pues puede haber condición de carrera y los datos podrían ser inconsistentes. Entonces, bueno, ¿qué hace este constructor critical? Lo que hace es establecer una región crítica y genera un método de exclusión mutua, que ya lo habíamos visto también, y lo que hace es que a esta región donde nosotros definamos la región crítica, es decir, dentro de nosotros vamos a definir con OpenMP un bloque de código que vamos a definir como una región crítica, y a esta región crítica solo va a poder entrar un hilo a la vez. Los demás hilos que quieran entrar a esto, como lo vimos aquí, van a quedar en un estado de waiting, ¿no? Y pues cuando este hilo termine de ejecutar el bloque de código que está dentro de la región crítica, pues va a poder entrar el otro hilo y el otro hilo y el otro hilo y así sucesivamente. Es decir, pues básicamente lo que estamos haciendo es un loco mutex sobre un bloque de código. De nuevo, solo un hilo va a poder entrar a este bloque de código a la vez, y los otros que quieran entrar en ese mismo instante pues van a tener que entrar en espera y se van a ir colando. Recordemos que los mutex ayudan a evitar la condición de carrera, pero pueden dar origen a cuellos de botella. Es decir, si todos los hilos que tengo, digamos 1000 hilos, llegan y tienen que esperar y pasar cada uno por un lugar, pues esto quita completamente la eficiencia del código en paralelo y pues puede dar lugar a ineficiencias, ¿no? Donde el código secuencial va a ser mucho más rápido que el código en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, para probar esta región crítica, la práctica nos propone un algoritmo, hacer un programa para buscar un máximo en un arreglo de elementos unidimensional, de enteros. Y bueno, nos dan este código, que es para búsqueda de un máximo en un arreglo de enteros, ¿no? Entonces vamos a definir la función busca máximo, que recibe un arreglo de enteros, un apuntador al primer elemento de un arreglo de enteros, y el número de enteros que tiene ese arreglo, y va a regresar el máximo. ¿Qué hace? Pues define las variables max e i. Al inicio, antes de un ciclo for, se va a definir la variable max como el primer elemento del arreglo, y vamos a iterar sobre todos los elementos del arreglo a partir del elemento 1. Y en el momento en que uno de estos, en cada iteración, si el valor de ese elemento es mayor al que tenemos registrado como máximo, pues este nuevo elemento se va a convertir, el valor de este elemento se va a convertir en el nuevo valor del máximo. Y así para cada iteración, al final regresamos el valor de máximo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en varias prácticas, es sencillo. Y bueno, esa es la versión secuencial.
¿Cómo haríamos la versión en paralelo? Pues lo que haríamos sería una descomposición de dominio, que ya lo vimos aquí, donde lo que vamos a particionar, en lugar de ser el set de instrucciones o el programa en diferentes parecitas, lo que vamos a hacer es dividir nuestros datos, los datos que componen nuestro problema, los vamos a dividir y cada hilo va a procesar un pedacito de datos, ¿no? ¿De qué manera? Pues de esta manera, si tenemos un arreglo de n elementos, pues lo que vamos a hacer es que un hilo va a revisar los elementos desde el 0 hasta una cierta cantidad, luego el otro hilo va a revisar a partir del siguiente hasta otra cantidad, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cada hilo va a revisar y buscar el máximo en cada sección del arreglo original. Y bueno, esa es la técnica de hacerlo en paralelo, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, pues lo único que voy a hacer es, ya vimos el operador OMP for, lo que hace es, el ciclo for lo va a dividir en, o sea, OMP solito nos ayuda a definir los índices para cada uno de nuestros arreglos, y si nosotros usamos la directiva OMP for, lo que va a hacer es que cada hilo va a procesar estos datos, pero la i va a cambiar para cada hilo, ¿no? Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, aquí, en este caso, por ejemplo, 15 elementos, pues el primer, para el hilo 0, el for va a ir desde el 0 hasta el elemento 4, ¿no? Y luego para el índice, está muy chiquito. Para el hilo 1, pues va a empezar su i va a empezar en el 5 y va a terminar en el 9. Y para el hilo 2, pues va a iniciar en el 10 y va a terminar en el 14. Esto, recordemos, ya lo probamos, pues lo va a hacer solito OMP al usar el pragma OMP for. Ya no tenemos que nosotros hacer una división para ver, sacar el número de hilo y sumarle un offset, ¿no? La directiva OMP for lo va a hacer. Otra cosa que mencionarles es que este bloque de código, pragma OMP parallel y adentro un pragma OMP for, pues es un uso muy común, y lo que se puede hacer es unir estos dos, ¿no? Como en esta práctica, en lugar de poner un pragma OMP parallel y luego un pragma OMP for, se puede unir en uno, poner pragma OMP parallel for, o sea, el for ya viene aquí incluido, y pues nos evitamos unos corchetitos, ¿no? Tengan cuidado porque esto solo, o sea, si pongo aquí, si uno el paralel con el for, después de justo del pragma debe venir el for. Si meto aquí código, pues va a tronar y no me va a dejar compilar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar esta idea, esta estructura pragma OMP parallel for, y lo único que vamos a hacer es, déjenme borrar esto. Y el código que vamos a utilizar es pues uno puede decir, bueno, pues simplemente defino la variable max como global, es decir, global para todos los hilos pueden acceder a ella, y que cada hilo revise pues esto, lo haga, y pues al final voy a tener un max, ¿no? Porque todos los hilos pueden acceder a esta y cada uno va a entrar a esto. Sin embargo, recordemos que justo esto que estamos haciendo, nos puede dar una condición de carrera, o más bien es una condición de carrera, ¿no? Donde varios hilos están leyendo y escribiendo al mismo tiempo en una variable. ¿En qué variable? Pues en la variable max, ¿no? ¿Cuándo se lee la variable max? Pues aquí, en esta línea, yo estoy obteniendo el valor de max para compararlo. Entonces, en este momento hay una lectura de la variable max, y en este momento hay una lectura de la variable max. Si varios hilos lo hacen a la vez y por alguna razón un hilo entra y otro sale, puede haber problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hilo, supongamos que el max ahorita es 10, ¿no? Mi variable max vale 10. Es un poco complicado de escribir aquí, pero bueno, lo voy a poner aquí. M igual a 10. ¿Sale? En ese momento llega un hilo y descubre que su variable AI vale, por ejemplo, 11. Entonces ejecuta esto, checa que sí, entra en el if, y antes de entrar este max, supongamos que entra otro hilo
con un valor de 12. Con un valor de 12. Y pues también entra ahí al if. Acuérdense, este hilo, el primer hilo que entró se quedó aquí, todavía no ejecuta la escritura. Y este 12 agarra y dice, bueno, pues le doy, el sistema operativo por alguna razón le da más tiempo, hace la comparación, entra al if y el max lo pone en 12. Entonces en lugar de valer 10, ahora vale 12 el max, porque este hilo entró y lo modificó. Y en eso el sistema operativo le da tiempo a este hilo que se había quedado aquí, en esta parte del código, y pues ejecuta el max a igual a 11, ¿no? Entonces, antes era 12, pero como se hizo la lectura y luego la escritura, pero en el inter se quedó como en intermedio el hilo, pues entonces pone que max vale 11 y voy a tener datos incorrectos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque pues nos puede dar una condición de carrera, ¿no? Entonces yo ya tengo el código aquí creado, les voy a mostrar cómo se ejecuta este código. Y bueno, se los voy a ir explicando, ¿no? Para empezar yo definí, usé una directiva de preprocesamiento donde declaro una n mayúscula con un valor de 1000 por ahora. Y tengo cuatro funciones. Busca máximo secuencial, busca máximo paralelo, imprime un arreglo y crea un arreglo aleatorio, ¿no? Y aquí están prototipadas. Acuérdense que si yo hago una función, o sea, declaro una función con su código y la declaro después del main, tengo que prototiparla para que el compilador sepa dónde está. Si no hago eso, me va a dar errores de compilación, ¿no? Entonces, acuérdense, si hacen sus funciones después del main, tienen que prototiparlas. Es decir, poner la firma a la función. ¿Qué es la firma? Pues lo que regresa, cómo se llama, y lo que recibe, y un punto y coma, ¿no? Entonces, tengo esas 4 funciones. Tengo esta función sRuntime, que lo que hace es generar Vamos, esta función sirve para que este un random que tengo por ahí, sea diferente cada vez que yo ejecute el programa, ¿no? Si no, pues podría ser, o sea, sería igual todos los datos, ¿no? Y quiero que cada que ejecute el programa sean diferentes. Entonces, si quieren eso, pues usen esta run, necesitan esta librería time.h para obtener el tiempo, ¿no? El srun está en la stdlib y ya. Ahora creo aquí mi arreglo o un apuntador a un entero y llamo a la función createRandom y le paso ese apuntador entero que me regresa un apuntador entero. Esta función createRandom recibe un apuntador entero y regresa un apuntador entero, y lo que hace internamente es alojar la memoria necesaria para un arreglo de tamaño n, el n que está definido acá arriba, y para cada uno de los elementos entra en un ciclo for y genera una variable aleatoria que está en el rango entre 0 y n por 10. Es decir, si yo tengo 1000 elementos, voy a crear un arreglo de 1000 elementos y cada elemento puede tener un valor entre 0 y 10.000, ¿no? Y regreso ese apuntador. ¿Qué más? Bueno, tengo ahorita lo voy a hacer si quieren con poquitos para ver que efectivamente esté funcionando. Voy a hacer con 10. Y tengo una función que se llama printArray. Lo que hace es no regresa nada, recibe un apuntador entero, un arreglo de enteros, y lo que hace es iterar sobre cada uno de los elementos y los imprime con una comita, ¿no? Esta última, si se fijan, no llega hasta n, llega hasta n-1 y al final imprime el último elemento. ¿Para qué? Para que el último elemento no salga con esta coma, ¿no? Es una nimiedad, pero bueno, así me gusta hacerlo. Y aparte, voy a usar las funciones omp get wtime que se sacan de la librería omp.h, que sirven para obtener el tiempo. Es como cuando en Python usaban el time.time, que ya lo hemos usado varias veces para tomar los tiempos de ejecución, y es la misma función que va a tener aquí, ¿no? Saco un tiempo inicial, ejecuto lo que quiero medir, saco un tiempo final justo después de lo que quiero medir,
y al final para obtener el tiempo pues resto el tiempo final menos el tiempo inicial y eso me lo va a dar en segundos. El busca máximo secuencial es el mismo código que presenta en la práctica. Tengo mi variable max y mi variable i que va a usarse en el loop. El max la primera vez lo inicio con el primer elemento. El for inicia en el segundo elemento, dado que el primero ya lo revisé aquí. Y lo que va a hacer es eso, ¿no? Pues si el valor de mi elemento en la iteración es mayor al máximo, pues este se convierte en el nuevo máximo, ¿no? Y aquí en paralelo lo que estoy haciendo es eso, igualito. Eso está comentado. Tengo lo mismo, excepto que el for está dentro de un paralel for, ¿no? Entonces lo que haría pues sería levantar tantos hilos. Ya vimos cuántos hilos va a levantar o cómo pueden saber cuántos hilos van a levantar. Y al final va a regresar max. Y llamo a esta función busca máximo paralelo, que recibe igual un apuntador, o sea el arreglo de enteros y el número de elementos. Cuando yo lo llamo aquí, le mando esta n mayúscula, ¿no? Que estoy definiendo como una directiva de preprocesamiento. Llamo a secuencial, llamo a paralelo, mido sus tiempos de cada uno de cada función de ejecución e imprimo sus tiempos. Imprimo el máximo que me da y el tiempo de ejecución, ¿no? Para ambos. Y voy a correr este programa. Primero lo voy a compilar. Recordemos GCC. Yo como uso Mac y instalé a través del brew mi GCC, pues le pongo -9, pero ustedes no creo, si usan Linux o Windows no necesitan ese -9. GCC -9. Voy a compilar el archivo P12 Max. Creo que no estoy, déjenme cambiar de directorio a prácticas, práctica 12. Y ahora sí, GCC -9. Voy a compilar el archivo P12 Max.c. Le voy a llamar que se llame, pues nada más Max si quieren. Y -f OpenMP para que lo compile usando OpenMP. Si yo lo ejecuto, lo compila. Y si yo lo ejecuto, pues vemos que nos dice que el mayor de este arreglo es 961. Sin embargo, el paralelo me dice que es 919. Vamos a ver si existe el 961. Y pues sí, efectivamente aquí imprimí mi arreglo de números aleatorios entre 0 y 10.000. Entre 0 y 1000. Y pues sí, vimos que existe un 961, que sería el máximo del arreglo, que sería el valor que me dio mi algoritmo secuencial. Sin embargo, si se fijan, el paralelo me dio diferente, me dio 919. Está mal, ¿no? O sea, ese 919 no es el máximo del arreglo. ¿Por qué? Pues seguramente pasó esta condición de carrera. Si lo vuelvo a ejecutar, podría volver a suceder o podría no, dependiendo del sistema operativo y cómo gestione sus hilos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dio igualito, aquí me dio igualito, aquí me dio igualito, aquí me dio diferente, aquí de nuevo está mal, en mi algoritmo en paralelo me dio mal, tengo una inconsistencia de datos y pues no está, o sea, no es bueno que no sepa cuándo mi algoritmo va a funcionar, ¿no? O sea, si me dicen, oye, hazme esto, un cliente, y no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es que dicen, el algoritmo está bien padre, pero pues a veces no funciona, ¿no? Entonces hay que arreglar eso. ¿Cómo? Pues con la directiva que vamos a ver ahora. Otra cosa que quiero que noten es que en este momento mi algoritmo en secuencial toma 4 microsegundos y mi algoritmo en paralelo toma 1.44 milisegundos, o sea, 1444 microsegundos, o sea, le toma casi 1000 veces más mi algoritmo paralelo que secuencial. Eso es inaudito, ¿no? Bueno, no es bueno, ¿por qué? Pues porque quiere decir que su tiempo de overhead, perdón, es mucho mayor que el tiempo en secuencial, ¿no? Dividido entre el número de procesadores, o sea, es muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque al ser tan poquitos datos, el secuencial se hace súper rápido, súper rápido. Sin embargo, el algoritmo en paralelo tarda tiempo en ¿qué? Pues en levantar los hilos. O sea, la gestión de hilos es algo que tarda mucho. O sea, no es tan como lo vimos la vez pasada, ¿no? Cuando les comenté acerca de el mapeo, donde se usan algoritmos de balanceo de cargas. Si, al yo crear
hilos, eso es una operación que me tarda tiempo. Y si estamos viendo, pues tarda un montón, o sea, 1000 veces más me toma hacerlo en paralelo que secuencial lineal. Bueno, pues entonces, ¿para qué diablos estudio paralelos? Y pues está súper chafa, ¿no? Tarda muchísimo más. Pero esto pasa con poquitos datos, ¿eh? A medida que yo empiece a aumentar los datos, pues esto va a disminuir, ¿vale? Entonces voy a ponerle 10.000 datos y lo voy a ejecutar de nuevo. Lo voy a compilar. Lo voy a compilar de nuevo y lo voy a ejecutar de nuevo. Y como vemos, bueno, el tiempo en secuencia ya tardó más y este tardó pues también más. Pero bueno, va a llegar un momento donde tarde menos, ¿no? Ya no voy a imprimir el arreglo porque tarda mucho en imprimirse. Y voy a aumentar el número de datos. Compilo. Ejecuto. Y por ejemplo, aquí ya a partir de, o bueno, con ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 10 millones de datos. Vemos que el algoritmo secuencial tardó casi el doble que el algoritmo en paralelo, ¿no? Y si yo sigo agregando más datos, pues esto va a ser mucho más, la diferencia va a ser mayor, o sea, el speed up va a ser mucho mayor. Yo ejecuto, el secuencial podría tarda medio segundo y el otro pues 0.35 segundos, ¿no? Si yo ejecuto de nuevo, pues vemos que tenemos un speed up alrededor del entre el 2 y el entre 2 y 3, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya vimos que pueden suceder las condiciones de carrera, ¿no? Voy a reducir esto así. Y bueno, para aumentar ahorita la condición de carrera, lo que voy a hacer es ponerle un sleep, ¿vale? A ambos, para que no digan que es por el... O sea, que algo cambia, sino que en secuencia y el paralelo siguen haciendo lo mismo, solo se van a tardar un poquito más. Y podría aumenta la probabilidad de condiciones de carrera, ¿no? Voy a compilar de nuevo. Ay, le subí muchísimo. Voy a poner nada más 0.1, 0.5. Y aquí 0.5. Y en algún momento pues debería suceder de nuevo las condiciones de carrera que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, ya vimos que suceden, ahorita no me están sucediendo, seguramente mi procesador libera algunos recursos y tiene más tiempo de hacer esto, pero bueno, ya vimos que sucede, ¿no? O sea, no... Ya se vio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esta condición de carrera? Pues lo que podemos hacer es poner esta parte en una... O sea, definir esta parte de la escritura y lectura como una operación crítica y meter una región crítica y pues simplemente hacer que esta parte a este if, o sea, esta parte solo entre un hilo a la vez. Pero hay que tener cuidado. Miren lo que pasa si yo agarro, le voy a quitar el sleep. Bueno, le voy a dejar el sleep. Y voy a meter todo esto en una región crítica. OMP. Pragma OMP. Voy a compilar de nuevo. Pues ahora, antes me tomaba el algoritmo serial, secuencial me tomaba mucho menos tiempo que el algoritmo paralelo me tomaba mucho menos tiempo que el paralelo, y ahora sin hacer modificaciones, solo meter en la región crítica, pues empieza a tardar mucho más, ¿no? Empieza a tardar mucho más. Y ¿por qué se debe esto, no? Pues efectivamente, como hay muchos hilos tratados de entrar a esta parte, y yo puse una región crítica,
Entonces quiere decir que a esta parte pues solo está entrando un hilo a la vez, como si fuera secuencial, más el tiempo que le toma generar los hilos, ¿no? Entonces pues le pegué al performance, aunque ya no tengo o ya no voy a tener condición de carrera, pues mi algoritmo pierde en performance, lo cual pues no es nada bueno, ¿no? Ahí incrementé en 10 las unidades, los números, y pues vemos que ahora mientras uno le toma menos de medio segundo, al otro le toma casi 8 segundos. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con las regiones críticas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto de una mejor manera? Pues en la práctica se menciona que no pongas aquí, o sea, todos los hilos van a ejecutar este código, ¿no? Sin embargo, solo los que tengan que cambiar el código, solo los que tengan que cambiar el valor de máximo, van a ejecutar esta parte. Es decir, muchos hilos van a llegar aquí, pero no van a entrar al if. Entonces, podemos evitar ese cuello de botella si en lugar de poner la región crítica a partir de aquí, nada más la ponemos ahorita en la escritura. Entonces, si hacemos eso, es decir, sacamos el if de la región crítica y la ponemos nada más aquí adentro, aquí llevaría corchetitos porque ya son 2 líneas de código, pues podemos hacer que el performance aumente y disminuir el cuello de botella. Si se fijan aquí, de nuevo el performance incrementó. O sea, ya no toma 7 segundos, ya toma menos el paralelo que el secuencial. Sin embargo, con esta operación podrías todavía darse una situación de condición de carrera. ¿Por qué? Porque puede que entre uno aquí, un hilo que sí, con la misma condición, y cuando llegue aquí, pues lo mismo, ¿no? Ya tendría una lectura, el otro ya tenía una lectura, y poder entrar en diferentes tiempos. O sea, lo que me evita es la diferencia de escrituras, pero la diferencia de tiempos todavía puede suceder. Entonces la práctica propone, bueno, pues pon otro if adentro para hacer una última validación. Entonces aquí ya solo van a entrar a esta parte, o sea, ya no le pego al performance porque esta parte solo entran poquitos hilos, ya no todos. Y aparte, metiendo de nuevo el if, pues consigo que aunque alguien haya leído antes que yo, de todos modos voy a meter aquí el valor real, ¿no? O sea, porque a esta parte solo está entrando un hilo, ¿no? O sea, ya no se va a poder dar esto. ¿Por qué? Porque este hilo bloquearía esto. Entonces no podría entrar este hilo mientras este hilo no lo haya soltado. Entonces este 11 no se podría escribir después del 12. ¿Por qué? Porque este está bloqueado, ¿vale? Entonces haciendo esto, meto el if aquí, evito por un lado esto que es, se menciona la condición de carrera, y no le pego tanto al performance. Sí hay una baja en el performance, pero bueno, mientras que mi algoritmo en paralelo sea más rápido que el secuencial, pues podemos decir que está bien, ¿no? Y ya con esto evito completamente la condición de carrera. Vale, entonces cuidado con las críticas. No puedo meter todo mi programa en critical porque pues sería igual o peor que mi algoritmo en paralelo o que mi algoritmo en secuencial. Entonces bueno, hay que pensar bien dónde meter la cuestión crítica. Y esto, por ejemplo, dirán, oye, pero estás copiando código. Copiar código para aumentar el performance es algo que se hace comúnmente y frecuentemente en los algoritmos en paralelo para evitar eso, ¿no? Vale, entonces bueno, con eso terminaríamos la actividad 1 de la práctica, checando y la región crítica, ¿no? La segunda actividad es revisar la cláusula reduction, y para explicar esta se utiliza como ejemplo el producto punto entre dos vectores, ¿no? Entonces yo puedo tener un arreglo A, un arreglo B, y ¿cómo saco su producto punto? Pues es el elemento 1 se multiplica con el elemento 2 y se suma, ¿no? Y luego el elemento 2 multiplicado por el elemento 2 de B se suman y todos se van acumulando en una sola suma y se multiplica elemento a elemento, ¿no? ¿Cómo sería en secuencial?
pues básicamente lo que haría sería pasarle a hacer una función producto punto que regrese un double. El producto punto siempre regresa un escalar. Y le paso dos arreglos. Le paso el tamaño de los arreglos, que debe ser igual. Y lo que hago es un ciclo for, donde lo que hago es multiplicar el elemento i por el elemento i de b, el elemento i de a por el elemento i de b, y todo eso lo voy acumulando en una variable resultado, ¿no? Que es un double. Y pues al final regreso ese resultado, ¿no? Tomen en cuenta que estoy diciendo se acumula, es decir, esto se va sumando, ¿no? O sea, se está leyendo y se está sumando. Acuérdense que este res sería como si dijera res igual a res más AI por BI, ¿no? Es decir, tenemos de nuevo una escritura y lectura de un recurso compartible. ¿Dónde está la lectura? Pues en este momento, ¿no? En donde yo adquiero el valor y se lo sumo a esto. ¿Y dónde está la escritura? Pues en este momento donde yo hago la asignación. Entonces, esto de nuevo nos puede dar una condición de carrera, ¿vale? Si nosotros venimos y hacemos ingenuamente esto, pues de nuevo nos va a dar una condición de carrera. ¿Por qué? Porque este res es global y en algún momento un hilo podría hacer esta suma y esta multiplicación, y otro hilo podría llegar y cambiar este res antes de que lo establezca, y pues una condición de carrera clásica, ¿no? Entonces yo tengo estas dos condiciones aquí, ¿no? Y quiero que lo examinemos, ¿no? El programa es muy similar al anterior, pero se los explico de todos modos. Tengo aquí un n igual a 3 para ver primero con poquitos elementos cómo funciona, y tengo los prototipos de mis funciones, producto secuencial y producto paralelo, y mis dos funciones crear un arreglo aleatorio y imprimir un arreglo aleatorio, ¿no? Aquí lo que hice fue, a diferencia de la práctica, yo mi función producto punto no recibe dobles, reciben arreglos enteros, pero eso sí regresa un doble. Entonces, pues por facilidad, ¿no? Para ver, es más fácil que ahorita veamos cómo se multiplican enteros que hacerlo con dobles o flotantes, ¿no? Entonces, por eso hice el cambio. Lo que hago es igual un apuntador de enteros, creo mi arreglo aleatorio con la función que ya vimos, imprimo este arreglo aleatorio, lo mismo hago con otra pero para B, utilizo las mismas funciones, y ejecuto el producto punto secuencial, que el producto punto secuencial, pues si se fijan, es el mismo código del producto punto secuencial que propone la práctica, ¿no? Tengo mi doble resultado, mi entero i, mi ciclo for, en cada iteración multiplico el elemento i por el elemento i de b y los acumulo, o sea, los sumo en un resultado y regreso el resultado. El paralelo pues lo hice de la manera como está aquí, la primera propuesta, que pues muy posiblemente me dé condiciones de carrera, ¿no? Entonces voy a ejecutar este algoritmo, voy a limpiar mi pantalla y voy a compilarlo. Sería ss-9 p12 producto punto c, le voy a poner como salida prod punto, así se va a llamar mi programa ejecutable, y le voy a decir que lo compile con openmp. Y si yo lo ejecuto, ¿cómo se llama? Producto punto, pues vemos que los resultados son buenos, ¿no? De hecho, si venimos y hacemos 1 por 2 serían 3, y luego 1 por 1 serían 4, entonces, o sea, sería 1, más los 3 serían hasta aquí 4, más 4 serían, perdón, a ver, 1 por 2 me da 2, y luego 1 por 1 me da 1, si lo sumo me da 3, y luego 2 por 2 me da 4, si lo sumo me da 7, y vemos que el producto está bien, ¿vale? Si yo ejecuto de nuevo, bueno, ahorita me van a dar los mismos, ¿no? Si yo aumento esto y compilo, ejecuto, y pues vemos que nos da más o menos bien, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo ejecuté y hubo una vez que me dio mal, que el producto punto
usando en paralelo es el segundo que se imprime. De hecho aquí le voy a poner un producto.2. Me dio diferente al producto punto 1. ¿Por qué? Pues ahí en ese, cuando ejecuté me dio una condición de carrera, ¿no? Aunque se fijan, siempre son los mismos datos. Entonces aquí ya vimos, pueden suceder condiciones de carrera. Ustedes dirán, bueno, pues nada más ven y ponle aquí una región en paralelo, ¿no? Aquí en paralelo, pues mete eso en una región crítica. Sin embargo, pues ya vimos las inconvenientes de meter esto en una región crítica, ¿no? OMP. No, sería Pragma OMP critical. ¿Vale? Lo meto a la región crítica. Me sobra un... Ahí está. Si yo lo ejecuto, compilo de nuevo y lo ejecuto. Bueno, aquí no se ve mucha diferencia, pero en tiempos seguramente sí. Voy a copiar rápidamente de mi código de máximo los tiempos para ver cuál tarda más y cuál tarda menos, ¿no? Al final lo voy a poner aquí antes del print, porque el print también mete bastante tiempo, ¿no? Entonces hago antes del print. Tiempo inicial, declaro mis variables. Y al final también pongo el tiempo, ¿no? Poner aquí tiempo igual a %f. Y pongo tiempo final menos tiempo inicial. Y lo mismo para este. Y vamos a ver el aumento del tiempo de ejecución dada la región crítica, ¿no? Donde puede que inclusive pues no nos convenga hacerlo tampoco en paralelo. %f, aquí está. Compilo de nuevo. Y pues sí, vemos que efectivamente esto tarda más en paralelo que en secuencial, ¿no? Voy a quitar la impresión de los arreglos y voy a subir el número de elementos. Le voy a poner 10.000. Y vamos a ver. Parece que está bien, sin embargo la ejecución pues es como casi 10 veces más el tiempo en paralelo que el tiempo secuencial, lo cual no es bueno, ¿no? Si nosotros quitamos esta parte crítica, podemos ver que el tiempo se va a reducir. Sin embargo, pues de nuevo entramos en la condición de carrera, ¿no? De hecho aquí lo estamos viendo, el tiempo se reduce. Sin embargo, pues aquí ya tenemos la condición de carrera, ¿no? Donde los dos resultados pues no son iguales. ¿Vale? Si lo hago todavía con más elementos, pues en algún momento el secuencial me va ahí, todavía no. A ver si lo ejecuto de nuevo. El paralelo sigo haciendo más, entonces voy a aumentar el número de elementos. Compilo. Y ahí vemos, por ejemplo, ya ahora sí con tantos elementos, por ahora sí ya vale la pena hacerlo en paralelo, porque el paralelo toma casi un tercio de lo que toma el otro, ¿no? Sin embargo, si yo meto aquí la región en paralelo, pues esto ya no va a ser, seguramente ya no va a ser así, ¿no? Entonces voy a meter de nuevo la región en paralelo o la región crítica para evitar la condición de carrera. Sin embargo, el tiempo pues me va a subir muchísimo, ¿no? Primero tardó casi medio segundo y la parte en paralela ahora sí fueron iguales. Ya estoy ahora sí efectivamente evitando la condición de carrera. Sin embargo, el otro tomó 10 segundos mientras el otro tomó medio segundo, ¿no?
Entonces, ¿qué otra opción hay para usar la región crítica o hacer nuestros algoritmos, evitar la condición de carrera y hacerlo de manera eficiente? Pues lo que podemos hacer, por ejemplo, en este algoritmo básicamente es, si tengo un arreglo, este arreglo aquí, que es el arreglo A, y este arreglo aquí, que sería el arreglo B. El arreglo B, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es el A, este es el B. Este hilo va a ser esta parte y este hilo va a ser esta parte. Lo que podemos hacer es hacer quitar, o sea, hacer que este doble, el resultado no sea global, sino que cada uno tenga su propio resultado, ¿no? Este tendrá un res, donde va a ir acumulando, este tendrá su propio res, y este tendrá su propio res, de manera que van a ser locales, y cada hilo, ya no me daré la condición de carrera, porque cada hilo, este hilo maneja su propio res, este hilo maneja su propio res, entonces ya no hay condición de carrera, porque ya no comparten los hilos este resultado. Y al final lo que podemos hacer es, pues simplemente sumar este res con este res y este res, ¿no? Y todos los res que saque cada hilo y sacar un resultado ahora sí global. Y de esa manera se podría hacer, evitar la condición de carrera y evitar meterlo en un lugar crítico, ¿no? En una región crítica para no pegarle al performance. Aquí lo que hace la práctica es generar un arreglo de resultados del tamaño de los hilos que yo tenga. Y aquí en el OMP4 lo que hace es cada uno de los hilos acumula en su propio resultado, en un arreglo de resultados. Digamos, aquí tendríamos esto para un arreglo de resultados. Y al final lo que haría sería que esto lo hace en cada ciclo. El hilo principal, es decir, el hilo 0, el hilo maestro, lo que va a hacer es sumar todos estos resultados en unos resultados globales, ¿no? En una variable de resultados global. Entonces eso evita la condición de carrera, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, para hacer esto, dado que es algo muy común para evitar condiciones de carrera, OMP lo que hace es tener una cláusula que se llama reduction, ¿vale? Y ya tiene varias operaciones. Lo que hace es básicamente esto que acabo de mencionar, donde cada hilo hace su propio resultado y después se suman. Ya lo hace automáticamente si yo le paso un operador, ¿vale? Y en lugar de hacer todo este código, se reduce a ponerle reduction e indicarle que al final debe hacer una suma en la variable resultado, ¿no? ¿Vale? Aquí le estamos diciendo que va a ser una suma, pero podríamos usar todos estos operadores y al final la variable que nosotros estamos indicando, por ejemplo res, va a ser esta operación para cada uno de los hilos, ¿no? Y las operaciones que existen: suma, multiplicación, resta, esto que no estoy bien seguro que es, creo que es un AND, este es un AND, este sería un OR pero en bitwise, este sería una AND en bitwise. Y ahora sí la operación lógica OR, la operación lógica AND, otra operación que no estoy seguro cuál sea, y el mínimo y el máximo, ¿no? Recuerden este mínimo y máximo que son importantes. ¿Y qué sería? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se hace esta operación de reducción? Pues aquí tengo una gráfica donde se ve más o menos lo que hace, ¿no? Si yo tengo aquí mi parte paralela, mi área paralela de mis hilos, lo que va a hacer es que cada hilo, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Haz una reducción con el operador suma en la variable sum. Pues él automáticamente va a hacer para el hilo 1 una variable suma local, para el hilo 2 va a ser una variable suma local 2, y para la variable 3 suma local 2. Y antes de que se junten los hilos, lo que va a hacer es sumar la variable local de suma de cada hilo en la variable que yo le indico, ¿no? Entonces, pues bueno, la sintaxis es esa. Yo le digo qué operador. Déjenme sacar mi plumita. Yo le digo aquí qué operador. ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser cualquiera de estas tablas. Y le digo en dónde me va a sumar las variables locales, que es el nombre de esta variable suma, ¿no?
¿vale? Que sería esta suma de aquí, ¿vale? Entonces, en lugar de yo meter esto en una región crítica, lo que puedo hacer es decirle, ¿sabes qué? Usa el reduction con el operador suma en la variable res, ¿no? Que le estoy poniendo aquí res, ¿no? Se puede llamar otra cosa, ¿no? Res total, ¿no? Por ejemplo, res total, res total, res total. Y lo que va a hacer al final, y aquí debería ser res total entonces. Y lo que va a hacer es esto que les menciono, pues va a ser el automáticamente res totales locales y al final los va a sumar, ¿no? Entonces si yo ejecuto de nuevo esto, lo que vamos a hacer es evitar la condición de carrera y aparte aumentar el performance. Fíjense, la vez pasada el producto punto en paralelo costó o tomó 10 segundos, pero me lo hizo bien, ¿no? Ahora si yo lo hago así, lo compilo, lo ejecuto, el primero me tomó de la versión secuencial me tomó casi medio segundo y el segundo casi un cuarto de segundo y los resultados son correctos. Es decir, estoy evitando la condición de carrera y aumentando el performance completamente, ¿no? Usando variables locales y evitando la condición de carrera y evitando la región en paralelo. Dirán, bueno, pues ese min-max, tienes un min-max, ¿se podrá usar en tu código de max? Pues sí, de hecho sí. O sea, en lugar de poner toda esta región crítica, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a quitar todo esto, voy a dejarlo, es básicamente el código de aquí, del secuencial, y luego su máximo y el mínimo. Puedo ponerle aquí, ¿sabes qué? Reduction con el operador max en la variable max, ¿no? Que estoy llamando aquí, ¿no? Y si yo vengo y ejecuto y compilo mi max, mi GCCP12 max, y lo vuelvo a ejecutar, me da bien y me da mucho más bajo, ¿no? que la versión secuencial. Entonces, pues igual, o sea, podría estar en el max, en el ejemplo de max, podría estar en la operación de crítica, que me mete un pequeñísimo cuello de botella, o podría ser el reduction, que hace más código internamente que nosotros lo vemos, pero es súper eficiente, ¿no? Súper eficiente. ¿Vale? Entonces, apréndanse, este reduction es súper utilizado en la computación en paralelo, ¿no? Son muy utilizadas. ¿Qué otro constructor tenemos? Tenemos el constructor sections, que lo que hace es, yo defino varias secciones en mi directiva parallel, y todas esas secciones pues se van a ejecutar en hilos diferentes, ¿no? Se van a ejecutar en paralelo. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo este segmento de código donde quiero que se ejecute alfa, beta, gamma y luego delta, y que me imprima el valor que me saca la función epsilon, vemos que alfa no depende, o sea, el valor W no depende de alfa, o sea, ninguno depende de V más que gamma, ni de W. Entonces estas dos se podrían ejecutar en paralelo, y luego esta y esta Y también se podría ejecutar en paralelo porque no depende de nadie. Entonces aquí lo que haríamos, en lugar de hacer lo que estamos haciendo es, en lugar de hacer una descomposición de dominio, lo que estamos haciendo es una descomposición funcional, es decir, viendo qué partes de mi programa pueden ejecutarse en paralelo o en concurrente, y pues haciéndolas en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hacer el pragma-mp parallel sections y decirle, bueno, esta es una sección, esto ejecútalo en paralelo, y también esta función beta ejecútala en paralelo, y esta delta ejecútala en paralelo. Y después la gamma, ¿por qué la gamma? Pues porque esta sí necesita la V, ¿no? O sea, la B y la W para funcionar. Entonces, esta no puede hacer en paralelo porque necesitan estas dos, ¿no? Entonces, esta tendría que, o sea, hay una dependencia de los datos, entonces necesito hacerlos, por lo menos la gamma, fuera de la versión en paralelo, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo puedo definir esas secciones y que cada una de esas secciones se van a ejecutar en paralelo en hilos apartes, ¿no? La otra posibilidad es que alfa y beta se ejecuten en paralelo y luego la gamma y luego la delta se ejecuten en paralelo, porque estas no dependen de nada. Y bueno, la sintaxis sería esto, ¿no? Tendremos un pragma omp parallel y luego un sections y luego otros sections, y lo que va a hacer es ejecutar primero esta parte en paralelo y luego esta parte en paralelo, ¿no? ¿Vale? Es decir, entre esta y esta hay una barrera de sincronía, o sea, hasta que no terminen todos estos hilos de ejecutarse, se van a ejecutar todos estos hilos, ¿no? Esta barrera imaginaria la podemos nosotros poner estrictamente en OMP con el constructor barrier. Entonces podremos decirle, ¿sabes qué? Todo esto va a ir en paralelo, pero dado que estoy poniendo aquí mi barrier, nada del código va a pasar a realizar esto hasta que terminen todos los trabajos o todas las tareas en concurrente terminando esto, ¿no? Entonces, suponiendo que el hilo inicia súper rápido, va a llegar aquí y se va a quedar aquí esperando en este código mientras terminan los otros hilos, ¿no? Supongamos que aquí hay unos hilos, este termina, este todavía no termina, este ya terminó, y todos los hilos se van a quedar aquí esperando hasta que estos terminen. En ese momento, cuando ya todos los hilos hayan terminado de ejecutar estas tareas, pues van a pasar todos a realizar estas tareas. Y bueno, entonces nosotros podemos poner una barrera para sincronizar los hilos, ¿no? Tal vez porque haya una dependencia de datos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del código de ¿dónde está? En esta parte del código donde se hace el producto punto, lo que nosotros podríamos hacer, voy a borrar esto, sería decir, ¿sabes qué? Hazme aquí esta variable double, aquí poner una barrera y ya que hayan terminado todas, sumar todas, ¿no? ¿Vale? Sería, por ejemplo, otra opción. ¿Vale? Esto ya hacerlo con un solo hilo, ¿no? Otro constructor importante es el single, donde lo que va a hacer es que a partir de cierto momento solo un hilo va a empezar a ejecutar las tareas, ¿no? Es decir, aquí yo tengo muchos hilos ejecutando este código, cada uno de esos hilos ejecuta ese código. Cuando llega a esta directiva, entra un solo hilo, no sabemos cuál hilo, el primero que termine va a empezar a ejecutar, supongamos que se termina, entonces ejecuta todo este código, y una vez que ejecuta esto, aquí también hay como una barrera invisible. Cuando termina de esto ejecutar, pues ya todos los hilos vienen a ejecutar esta parte, ¿no? Incluido este, ¿no? Que continuaré aquí, y todos los demás pues no harían esa parte porque esa es de un solo hilo y continuaría, ¿no? ¿Vale? El otro que es muy similar a este constructor es el constructor master, donde ahí sí definimos qué hilo va a ejecutar. Es decir, por ejemplo, si tenemos esto, se van a generar aquí un montón de hilos, ¿vale? Y aquí tenemos la región de master, en la directiva master. Entonces el hilo principal, es decir, el hilo 0, va a ejecutar esta parte. Sin embargo, estos hilos no van a ejecutar esta parte que está en el master. Pero aquí no se forma una barrera. Aquí estos van a continuar por aquí. Van a continuar por aquí sin ejecutar la parte master. El único que va a ejecutar el master sería pues el hilo 0. Y una vez que termine, pues va a continuar a ejecutar esto. ¿Vale? Por ejemplo, igual de la misma manera en esta parte, en mi suma de productos, en lugar de poner esto de si el hilo T y D con el que tenga si el hilo, vamos, en lugar de poner esta de if el hilo 0 solo ejecute esto, pues podría poner aquí un master, ¿no? Y solo un hilo ejecutaría esta parte y los demás no lo esperaría, ¿no? Continuaría en su ejecución y solo, o sea, sería exactamente lo mismo, pero pues más bonito, ¿no? Sin hacer esto de if T y D, no sé qué, y sin esta línea. Podría hacerlo pues más conciso. Master, y bueno, esas serían todas las cláusulas que vamos a ver ahorita. Bueno, falta la no wait,
donde si existe una barrera, lo único que tengo que hacer es ponerle una cláusula no wait, y eso quitaría las barreras. Es decir, por ejemplo aquí, puedo poner no wait, y los hilos, en lugar de esperar a que termine el hilo single, lo que harían serían todos seguir ejecutando su tarea, ¿no? ¿Vale? Entonces las actividades pues son las que ya hemos hecho. La actividad 1 es completar la versión serie y paralela de la búsqueda del mayor, que ya lo hice. La actividad 2 sería completar la versión en serie y paralela del producto punto, que ya lo hice usando la parte de reduction. En la actividad 3 es que se obtenga el número pi a través de esta integral definida, es decir, hay que resolver la integral definida por un método numérico y nos debe dar el valor de pi. Esta es la actividad que ustedes van a hacer y que me van a entregar, ¿vale? Aquí está el código para serial. Lo que tienen que hacer es pasarlo a paralelo, y tengan cuidado, si meten aquí critical, pues eso le va a tardar un montón, ¿no? De hecho, yo tengo ya un código que les puedo mostrar: pi secuencial, pi paralelo crítico y un pi paralelo, ¿no? Y lo que estoy haciendo es así me lo tienen que entregar. Tienen que obtener el número de procesadores, ejecutar el secuencial, ejecutar su algoritmo en paralelo, y quiero que saquen las métricas. Quiero que saquen los tiempos, el tiempo secuencial, el tiempo en paralelo, el speed up, que sería la división entre secuencial y paralelo, su eficiencia, que es decir, el speed up entre el número de procesadores. ¿Dónde van a sacar el número de procesadores? Lo van a sacar de aquí. El overhead, que sería el tiempo paralelo menos el tiempo secuencial entre el número de procesadores. Tienen que imprimir el tiempo de overhead. Y bueno, yo para ejemplo les voy a mostrar qué pasa si ustedes lo hacen de manera como nativa y solo meten todo esto en una región crítica. ¿Qué creen que pase? Pues evidentemente se va a tardar un montón, ¿no? Entonces lo voy a compilar GDC-9, P12 pi, pi.c, que se llame mi programa ejecutable pi nada más, y compilarlo con FOPNMP. Si yo lo ejecuto, me da que el tiempo secuencial, el valor de pi que obtuve de manera secuencial es 3.14161592. El pi paralelo es el mismo que el secuencial, es decir, está bien. Mi tiempo secuencial fue de 85 segundos, el tiempo paralelo fue de 42 segundos, y tuve un speed up de 2.0, ¿no? Pues básicamente es la mitad del tiempo. Es decir, el tiempo secuencial me tardó el doble de tiempo usando 4 procesadores. Y bueno, la eficiencia me dio de 0.5, no es muy buena, y es que ahorita mi computadora está haciendo un montón de cosas. Está grabando y está haciendo varias cosas, entonces el speed up no es bueno. Y el tiempo de overhead que me dio es 200 milisegundos, o sea, 0.2 segundos, ¿no? Si yo hago esto, si ustedes hacen esto y no le piensan para hacer la versión en paralelo y nada más meten un critical, lo que les va a dar es un valor de 10 segundos. O sea, está bien, el valor es correcto. ¿Cómo sabemos si es correcto? Pues debe ser igual al secuencial, porque el secuencial sabemos que es el que estamos haciendo bien, ¿no? No hay condición de carrera y son cálculos así nada más programáticos. Sin embargo, mientras que el secuencial tomó 85 milisegundos, el paralelo usando crítico me tardó 10 segundos. Entonces, pues no es la opción, ¿no? No es la opción usando solo la región crítica, ¿no? En particular les puedo decir que puedo usar la cláusula reduction, y aparte tienen que la reduction para usar pero este X, como ven en la práctica, también es global. Entonces, si varios hilos, ¿cómo sabemos que es global? Pues porque está definido afuera del pragma OMB paralelo, ¿no? Entonces, este X es global, hay que hacerlo local, ¿no?
Si lo hacen local, pero pues sí, hay que hacerlo local, ya sea usando la directiva private o de otras formas que ya les he explicado, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Lo otro que les quiero explicar un poquito es cuál es el método que se está usando. Se está usando el método de integración, que es la regla del trapecio. En realidad no es la regla del trapecio, es la suma de rima nada más. Y aquí traigo una para que sepan que están programando, ¿no? Lo que están haciendo es haciendo la integral por un método numérico. Y pues si hacen esta integral de 0 a 1 con esta función, esta es la función, pues les va a dar el valor de pi, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues lo que van a hacer es una suma. Acordémonos que la integral definida, la integral en general, pues es el área bajo la curva. Es decir, yo tengo esta función en rojo. ¿Cuál es su integral? Pues el área que está bajo la curva, ¿no? La suma del área bajo la curva. Esa es la integral, por definición de suma de rima, ¿no? O bueno, definición gráfica. ¿Cómo podemos sacar esa área bajo la curva? Pues podemos hacer una suma de áreas de rectángulo. Es decir, si yo pongo muchos rectángulos aquí, si yo dibujo varios rectángulos y sumo esta área de este rectángulo, más esta área de este rectángulo, más esta área de este rectángulo, más este rectángulo, más este y así, en un intervalo, pues yo me puedo aproximar a esa área de bajo la curva, ¿no? Evidentemente, entre más chiquitos sean los rectángulos, pues más preciso, ¿no? De modo que si estos, de hecho, que es la definición de la suma de rima, ¿no? Si los rectángulos son de longitud infinitesimal, pues eso sería no sería una aproximación, sería la integral exacta. ¿Vale? ¿Cómo saco el área de los rectángulos? Pues el área de un rectángulo, si recuerdan, es la base por la altura, ¿no? ¿Cómo se define esta base? Pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero muchísimos rectángulos, quiero 10 millones de rectángulos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la base de cada rectángulo? Pues si voy a hacer la integral desde 0 hasta 1, pues simplemente divido 0, o sea, este rango entre 1000 rectángulos o 10.000 rectángulos o los que quiera, y pues eso me va a dividir esto en muchos rectángulos, ¿no? Y cada uno esa sería la base del rectángulo, todas con la misma longitud de la base, ¿no? ¿Y cómo saco la altura? O sea, ya tengo la base. ¿Cómo saco la altura del rectángulo? Pues la altura, si se fijan, ¿cómo sé cuál es esta altura de este rectángulo? O sea, ¿cuánto mide esto? Pues lo que puedo hacer es tomar un punto y evaluarlo, ¿no? O sea, la función evaluada en el punto, este es x, esta sería f de x, pues la función evaluada en el punto, pues sería el área del rectángulo. Entonces, pues si saco eso, lo único que tengo que hacer es para cada uno de estos rectángulos sacar su área. ¿Cómo? Pues sacando su base y su altura y sumo todas las áreas de estos rectángulos. Y pues con eso me da el área del rectángulo, la integral, ¿no? Recordemos que entre más chiquitos los rectángulos, más preciso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues eso, ¿no? Simplemente yo establezco un número de rectángulos, que en este caso serían un montón, entre más, pues más preciso. Saco el step, que sería 1. ¿Por qué 1? Pues porque la integral está de 0 a 1. Si esto fuera de 0 a 100, pues aquí tendría que poner 100, ¿no? Si fuera de menos 2 a 2, pues tendría que poner 4. ¿Por qué? Pues porque el rango de menos 2 a 2 son 4. Entonces, divido mi rango entre el número de steps, o sea, el número de rectángulos que quiero, y eso me va a dar la base del rectángulo, que sería el step. ¿Sale? ¿Y qué hago después? Pues simplemente evalúo, saco el x, que sería la base del rectángulo, o bueno, no la base, sino en qué rectángulo estoy haciendo. Aquí evalúo la función, que sería, pues la función, si vemos la fórmula, sería 4 sobre 1 menos x al cuadrado, que es 4 entre 1 más x al cuadrado. Y voy acumulando la suma. ¿Por qué? Porque pues si yo hago la suma de las áreas del rectángulo, bueno, aquí lo tengo, creo.
Aquí la suma de las áreas o sea, el área total, o sea, la integral va a ser la suma de todas las áreas de los rectángulos, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es sumar entonces las áreas de cada rectángulo, sería su step, que sería su base, por su altura. Pero bueno, como todas el step son iguales, pues yo puedo sacar esto, puedo sacarlo para afuera, ¿no? Y pues ya al final, pues entonces sumo, hago las sumas, hago la acumulación de las áreas y al final hago la suma por el step, porque lo estoy sacando de la sumatoria y pues con eso me da el valor de pi, ¿no? Entonces ustedes van a tener que hacer la actividad 3 para que cuente y debe de 1. La versión paralela debe ser mucho más rápida que la versión serial. Debe ser igualito, o sea, lo que desde como en valor serial les debe dar en valor paralelo. Y tienen que sacar estas métricas, ¿no? Y ya, la actividad 4, 5 y 6 simplemente es ejecutar este código y ver qué pasa si quitan barrier o si ponen maestro, pero básicamente es lo que va a pasar, ¿no? Aquí se va a imprimir esto pues 5 veces por el número de hilos que tengan. Esto solo se va a ejecutar una vez, solo con un hilo. Todo se va a esperar y después va a ejecutar esto 5 veces por el número de hilos que tengan, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Y pues suerte.